primer lugar, un gran agradecimiento al Centro Ulloa por convocarnos a reflexionar respecto de este seminario, Inhibición, Síntoma y Angustia, tal el título del numeroso trabajo de Freud de 1926. Y por otro lado, especial reconocimiento a Miriam Massover por su sincera calidez de siempre. Bueno, si empiezo nombrando a Freud, quiero recordar algunos de los conceptos que trabaja en el citado seminario. Sabemos que durante su trayectoria Freud fue ocupándose de la angustia y regalándonos diferentes conceptos sobre la misma, conceptos que, dada su valentía teórica, no tenía dificultad en refaccionar, reparar o reformular. Pero en este seminario, Freud nos va a diferenciar la angustia como sentimiento de otros sentimientos, por ejemplo, el miedo, el horror y algunos más. Nos va a hacer hincapié en que, a diferencia de lo que sucede con el miedo, la angustia no tiene un objeto definible por el cual aparecerá. Entonces, diría Freud que la angustia no tiene un objeto. Por otra parte, va a diferenciar lo que es angustia señal de lo que es angustia automática, diciéndonos entonces que la angustia señal es frente a un peligro interno o externo que se avecina, siendo la angustia lo que nos posibilita organizarnos para enfrentar dicho obstáculo. Aquí tenemos una dificultad, porque ya con Lacan y frente a lo que nos graficamos como la banda de Moebius, sabemos que no es tan sencillo delimitar interior de exterior. Por ejemplo, un examen puede generar un monto administrable de angustia para algunos o desparramar una angustia insoportable para otros. O sea, el peligro supuesto exterior lo enfrentamos según nuestro interior. Esta angustia automática, esta angustia que despedaza, para Freud nos va a remitir a lo que conocemos como Hilflosigkeit, o sea, un estado de desamparo. Un estado de desamparo que vive, por ejemplo, el niño pequeño cuando es separado de su madre. Es decir, que de alguna manera Freud nos insinúa que la angustia es frente a la pérdida del objeto. Freud va a tomar algunos episodios de separación, como es la angustia del nacimiento, la angustia del destete, la angustia de castración, como improntas de angustias que padece el infantil sujeto. Podríamos decir entonces que el crecimiento, la vida, no es sin pasajes por la angustia. Así nos encontramos con la angustia del 8º mes, donde ya hay una previa subjetivación del infante, porque ha reconocido a su madre y sabe que de ella depende. Nos la ilustra el llanto frente al desconocido. Diferente, por ejemplo, la angustia de nacimiento, donde no hay subjetivación porque es el punto cero de la vida, ¿verdad? Pero bueno, en principio vamos a decir que Freud señala la diferencia entre angustia automática y angustia señal. Conceptos que va a tomar y retomar Lacan, hablando del estatuto más radical de la angustia, para equipararlo al Hilflosigkeit de
Freud, y también la angustia señal. Pero aquí ya nos aparece una cierta contradicción, porque donde Freud dice que la angustia es sin objeto, Lacan nos va a decir que hay un objeto preciso de la angustia, que la angustia aparece frente a la presencia de un objeto al cual él llamará objeto A. Recordemos que en muchos de sus seminarios él va a decir que este objeto A es su único invento. Claro que para entender este invento hace falta todo un recorrido, ¿no es cierto?, por el camino lacaniano. Pero en principio vamos a decir, vamos a recordar que si el sujeto no es sin el otro, o sea, no podríamos pensar un sujeto sin el baño de cultura, de lenguaje, de caricias, miradas, alojamiento por el lado del otro, no habría sujeto. Recordemos entonces al faraón Pasantic I, quien sometía y esclavizaba a varios de sus pueblos, judíos, semitas, frigios y otros, porque quiso saber cuál era el idioma natural de los niños. Eligió a uno de ellos y encargó su crianza a los frigios, prohibiéndoles enérgicamente que se les hable. Igual inquietud compartió Federico II, emperador prusiano. Apartó un grupo de infantes y ordenó que estos no fuesen hablados. Evidentemente, los esclavos frigios desobedecieron a su amo porque el niñito finalmente habló frigio. Lamentablemente, el emperador prusiano fue obedecido a rajatabla y todos los pequeños fallecieron. También los niños de Spitz nos gritaron en el silencio de sus marasmos y muertes que no basta la asistencia médica para sobrevivir. Alimentados, higienizados y vacunados, presentaban la posición patognomónica, rechazaban el alimento, desviaban su mirada e ingresaban en el marasmo o la muerte. Aquellos que sobrevivían quedaban con graves alteraciones en su desarrollo madurativo. Es decir, no basta la asistencia médica, no basta la asistencia biológica, no basta la asistencia alimenticia e higiénica para que un niño se constituya en sujeto. El máximo deseo, nos dirá Lacan, es el de un deseo no anónimo, un deseo que se haga cargo de este infante, que será entonces atravesado por este otro para poder convertirse en sujeto. Cuando decimos sujeto barrado, por eso lo señalizamos con una S que soporta una barra, la barra de una división. Es aquí en el Seminario de la Angustia donde Lacan nos ofrece una metáfora al modo de una división matemática, donde el sujeto en su encuentro con el otro queda barrado, es decir, atravesado por este otro, a la vez que también el otro queda barrado por el encuentro con este capullito de carne que luego devendrá niño. Pero en ese encuentro, que Lacan, como decía anteriormente, presentifica al modo de una división, hay un resto indivisible. Hay algo que no termina de partirse. Es un resto irreductible, un resto que no encuentra un número específico, algo que no puede situarse en la recta numérica. Es decir, no puede seguir partiéndose en cositas más pequeñas, no tiene representación y no tiene simbolización. Este es el objeto A, objeto que, por ejemplo, en el Seminario de la Identificación, Lacan va
representar por ese número que conocemos como la raíz cuadrada de menos 1. Como ustedes saben, la raíz cuadrada de un número negativo no tiene resolución. No hay posibilidad de ubicar en el conjunto numérico a la raíz cuadrada de ningún número negativo y mucho menos a la raíz cuadrada de menos 1. Este es un número imposible. Imposible de representación, imposible de simbolización. Y entonces nos vamos ya al seminario donde Lacan nos habla de los 3 registros: real, simbólico, imaginario. 3 registros anudados de manera tal que el desencadenamiento de uno representaría el desencadenamiento de los otros 2. El registro de lo simbólico es un registro propiamente humano, es el registro de las palabras, el registro de los vocablos, de las frases. El registro de lo imaginario, como su nombre lo indica, es el registro de la ilustración, de la representación. Y el registro de lo real quizás sea el registro más difícil, porque justamente lo real es lo inefable, lo indecible, lo irrepresentable. Lo real es lo que no se registra ni por la vía de lo simbólico, ni por la vía de la representación o por la vía de la imagen. Pero una vez anudado a lo simbólico y a lo real, deja de ser un real puro. En la intersección de estos 3 registros ubicamos este famoso objeto A. Vamos a decir entonces que el objeto A es lo que resta a lo simbólico, porque no tiene representación, lo que resta a lo imaginario, porque no es representable, es decir, no tiene manera de ser simbolizado, no tiene manera de ser imaginarizado, y resta a lo real porque ya no es entonces un real puro. Pero bueno, antes de seguir con toda esta teorización que a veces resulta un poco árida, volvamos al seminario de la angustia y tomemos un párrafo de Lacan donde él nos invita a pensar el momento de la angustia como el momento supuesto de el encuentro entre una persona que transporta una máscara, es decir, que tiene una máscara, y una mantis religiosa. Recordemos que Lacan está muy influenciado por un etólogo llamado Calós, que estudia el comportamiento animal, como lo hacen todos los etólogos, ¿verdad? Y nos recuerda que la hembra, la mantis religiosa hembra, tiene el hábito de decapitar al macho durante la cópula y luego se lo devora. Entonces, nos dice Lacan, y le leo textual: pueden imaginar fácilmente que tenía alguna razón para no estar tan tranquilo ante la posibilidad de que, debido a algún azar, aquella máscara fuese impropia, induciendo en mi partener algún error sobre mi identidad. La cosa quedaba acentuada por lo siguiente que añadí: yo no veía mi propia imagen en el espejo enigmático del globo ocular del insecto. Textual de la página 14 del Seminario de la Angustia de Lacan. Es decir, hay un estatuto más radical de la angustia donde el sujeto no sabe si va a ser gozado, devorado por el otro, y donde su identidad fracasa en algún punto. Es decir, no sé quién soy para el otro. Así se presenta Teresa. Teresa es derivada por una de sus profesoras de su carrera universitaria. Teresa no puede acercarse a rendir
ningún examen. Está detenida en su trayectoria de estudiante. Una angustia despedazante la invade al momento de asistir a la mesa que la examinará. Durante el trabajo que realizamos en sesiones, nos contará que hace años no se visita con sus padres. La reconstrucción de algunas escenas nos permitirá ubicar el momento de su infancia donde la madre abandona el hogar para marcharse con el novio de turno. Antes de esta huida, Teresa es abusada por su abuelo materno, situación que, como tantas otras, deberá ser silenciada. Teresa no podía decir lo que sabía que pasaba. Cuando su padre ingresa a la casa, a su nueva mujer, ella quemará todo lo que pudiera representar la presencia de Teresa. Fotos, cuadernos, cartas, etc. Podríamos decir que la decisión de no ver a sus padres apacigua en parte su angustia desbordante, pero no alcanza. Teresa se queda sin cuerpo al momento de presentarse a rendir. Freud nos habla en varias oportunidades respecto de la transferencia de sentimientos que se realizan de los padres a los docentes. Enfrentar a estos equivale a enfrentar a sus genitores. Sabido es por casi todos que con frecuencia presentarse a rendir, ser aprobado o desaprobado, suscita la presencia de la angustia. Pero mientras que para unos esta se presenta en el modo señal, preparando al sujeto en este cimbronazo como para no estrellarse. Pero cuando la señal fracasa, nos la vemos con la mantis sin saber quiénes somos. Cuando en una sesión pregunto a Teresa por qué tanto miedo de reunirse con su madre, Teresa sin vacilar responde, sin tapujos y sin metáfora: temo que me coma. El otro, para Teresa, el otro con mayúscula, representado en este caso por la figura de su progenitora, es un gozador que devora sin que ella cuente de momento con la manera de enfrentarlo, regresando así a la máxima sensación de desamparo. En otro trayecto de su análisis, me pide que la acompañe, también sin tapujo y sin metáfora, me pide que la acompañe a rendir. Me pide de alguna manera que done mi cuerpo para soportar con algún recurso enfrentarse al otro, en este caso representado por los profesores, pudiendo decir lo que sabe. Así fue enfrentando diversas materias, afortunadamente con éxito. Este acompañamiento forma parte del trabajo terapéutico de un analista. El trabajo analítico seguirá desarrollándose en el marco del consultorio. Me interesa remarcar esta diferencia entre el trabajo terapéutico de un analista y el trabajo propiamente analítico, porque forma parte de la responsabilidad ética que nos cabe poder administrar, poder dosificar el monto de angustia que un paciente ingresa al trabajo. Nos dice Lacan: actuar es arrancar a la angustia una certeza. Podemos pensar que Teresa ha podido realizar un acto fecundo, un acto verdadero, al poder pedir ayuda para enfrentar a esta angustia devoradora y efectivamente hacer lugar a su deseo de poder graduarse. Es interesante entonces que vayamos diferenciando acto de acting out o
pasaje al acto. Volvemos entonces un tiempito más al seminario de Lacan, seminario 10, y nos encontramos que en el primer capítulo nos va a proponer un cuadro de doble entrada. De un lado va a poner de izquierda a derecha la dificultad, con una flechita que indica que ésta irá en aumento. Hacia abajo menciona el movimiento. Entonces, inhibición, síntoma y angustia estarán intercalados con otros títulos, como el impedimento, el embarazo, la emoción, la turbación. Del lado de la máxima imposibilidad del movimiento, y podríamos decir del lado de la máxima dificultad, Lacan va a poner la inhibición. Nos va a decir que la inhibición es un síntoma en el museo, es decir, un síntoma que no puede trabajarse durante el análisis a no ser que pase justamente de la inhibición a lo que llamamos síntoma propiamente dicho, aquello que un sujeto siente como extraño al yo y que en general promueve la angustia. Hacia abajo de la inhibición nos encontramos con la emoción y la turbación en el modo más desarrollado del movimiento. Podríamos decir que es algo que está moviendo esta inhibición y que Lacan lo nombra como turbación, que sería algo así como una evocación de un poder que no se presenta. El impedimento, dice Lacan, que está más del lado de la trampa, de algo que no nos deja actuar, que nos impide. Entonces, nos dice también que la trampa no es más que la trampa narcisista, una trampa en el armado del narcisismo, diríamos, donde el sujeto se queda capturado por la imagen especular. Y el embarazo sería la forma más ligera de la angustia, y la angustia, que pone en el extremo máximo de la dificultad y el movimiento, queda empadronada, queda enmarcada por dos grandes incógnitas. Dos grandes incógnitas que demorará Lacan en poder ubicar allí el pasaje al acto y el acting out. Recién esto pasará en la clase del 19 de diciembre de 1962. Tenemos entonces que muy cerca de la angustia observamos el pasaje al acto y el acting out. Lacan ilustra con el relato que nos hace Freud de la joven homosexual, que todos recordarán, esta joven que se pasea, se pavonea, digamos, por las calles con la cocotte, esta mujer de baja reputación o de mala reputación. Ella camina a su lado hasta que, lógicamente, en algún momento se topa con la figura de su padre y al encontrar en su mirada un gran rechazo, se arroja del puente, se arroja hacia las vías del tren. Lacan nos dice que esta mostración, este actuar, digamos, este movilizarse, este caminar por las calles, es un llamado al Padre. Y a esto lo llama acting out. Mientras que el arrojarse ya es una pérdida de la subjetividad, es como si el sujeto estuviese siendo presentificado por el objeto A. Ese resto que debe perderse
ese resto desechable, podríamos decir, se hace cuerpo, se hace carne en esta paciente que ya no llama al otro, que ya en su desesperanza queda hecha trizas. Afortunadamente no muere en este accidente, pero es esto sí un pasaje al acto. El más común de los pasajes al acto es el acto del suicidio. Aquí ya no hay llamado ni esperanza. Aquí el sujeto se objetaliza. El suicidio es sobre todo un pasaje al acto propio de la melancolía, aunque también puede encontrarse en otras estructuras. Freud nos recuerda en su trabajo Duelo y Melancolía que la sombra del objeto recayó sobre el yo. Es una anticipación, podríamos decir, de lo que luego Lacan va a nombrar como objeto A, ya que este objeto A incluye el objeto pulsional de Freud, el objeto transicional de Winnicott, pero que requiere, como veníamos diciendo, de una formalización mucho más compleja. Podríamos decir entonces que la melancolía es la tiranía del objeto A. La tiranía del objeto A no deja lugar a la palabra, no deja lugar al llamado. Si volvemos a Teresa, podríamos decir entonces que el acto de pedir ayuda, como decíamos, es un acto propio de su deseo, de su deseo de reconocerse como graduada. Y es una manera de salir de la angustia y del impedimento, pudiendo avanzar sobre su carrera. En estos tiempos de pandemia, donde los referentes temporoespaciales se diluyen, donde de pronto las escenas son distintas, a Teresa se le ocurre que como los exámenes van a ser virtuales, es decir, ya no voy a necesitar acompañarla, ella va a poder rendir virtualmente desde su casa nada más y nada menos que 5 materias en 2 semanas. Va, se inscribe y me lo informa. Dice ella misma, esto es una locura. Como no soy consejera, simplemente soy psicoanalista, decido seguir acompañándola, esta vez sí metafóricamente, en esta hazaña que se propone. Ocurre que en la primera materia es aplazada y esto desencadena un ataque muy importante, un ataque de pánico, digamos, del cual le cuesta salir. Voy a decir aquí que esta locura, entre comillas, como ella lo señala, es un acting out, es un darme a ver o dar a ver a otros sin palabras, es convocar la función paterna. Por suerte, en las otras materias le va mejor, nos seguimos manejando, en este caso virtualmente también entre nosotras, y cuando puede regresar a la sesión, recién ahí es donde vemos que ha hecho algo así como una pirueta sin red, que le ha costado, digamos, un gran padecimiento, ha tenido un gran costo subjetivo, le lleva varios días poder calmarse, donde yo entonces intervengo diciéndole que posiblemente ha actuado para no recordar algo. Inmediatamente me responde que lo estuvo pensando y sabe con certeza, ahora sí, que por esto ya pasó y pasó en su infancia. Con lo cual nuestro trabajo de análisis continuará su curso,
pero aprovecho la ocasión para decir que el acting out muchas veces ocurre en el transcurso del análisis sin que el analista pueda impedirlo. Freud nos recuerda que a veces se actúa para no recordar. En este caso, esta paciente con su acting ha producido un recuerdo que continuaremos analizando en sesión. Bueno, tal vez sea momento de retomar la contradicción o la aparente contradicción que habíamos enunciado al comienzo respecto a lo que nos dice Freud sobre la falta de objeto en relación a lo que nos dice Lacan cuando dice la angustia no es sin objeto. La frase seguramente por todos recordadas de Freud en Inhibición, Síntomas de Angustia, dice: la angustia surge como reacción al hecho de advertir la falta de objeto. Más adelante, el miedo a la castración tiene por contenido la separación de un objeto muy estimado. ¿Cómo articular esta frase con lo que nos dice Lacan en otro capítulo de la angustia, cuando enuncia: lo más angustiante que hay para el niño se produce precisamente cuando la relación sobre la cual él se instituye, la de la falta que produce deseo, es perturbada, y esta es perturbada al máximo cuando no hay posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima, en especial limpiándole el culo, modelo de la demanda que no puede desfallecer. Bueno, vamos a decir varias cuestiones para ver cómo articulamos el uno con el otro, Freud con Lacan. En principio, diré que el sujeto y el objeto no están dados desde siempre. Si el sujeto es advenir y ese advenimiento requiere del encuentro y la división con el otro, produciéndose un resto que debe darse por perdido, y a esto llamamos objeto A, vamos a concluir que hay tiempos instituyentes. Por ejemplo, podríamos mencionar la primera, la segunda y la tercera identificación. En cada una de ellas, el sujeto se encuentra con el otro y se desprende un objeto. Claro que estas identificaciones pueden estar fallidas, aún sin pensarnos en el campo de la psicosis. Pero para recordar lo más frecuente, que es la angustia del 8º mes, angustia que se manifiesta como llanto frente al desconocido, ¿cómo se sale de acá? Se sale justamente por una gran invención del niño. Esa invención la conocemos con el nombre de Forda. Ahí el infante fabrica su juguete, en este caso un carretel, un simple carretel, por el cual no solo va a elaborar la presencia-ausencia de la madre, sino, como nos dice Freud al pie de página, mirándose al espejo dirá bebé o es decir, el bebé se sale del otro. Cuando se sale del otro, deja al otro en falta, es decir, el niño ya no lo completa, dando lugar al deseo. Faltarle al otro significa no ser el objeto del otro. Por lo tanto, hacer lugar, como decía anteriormente, al deseo. La angustia de castración, también allí, se abren dos derroteros diferentes para el varón y para la niña. El varón lo resolverá vía la represión, renunciando a su madre, pero es una renuncia que permite desear a todas las otras. En la niña, como sabemos, la cosa será más compleja y la cuestión se
resolverá, en todo caso, por desplazamiento. Entonces, la angustia, en muchos casos, es la antesala del deseo. En los tiempos instituyentes, donde el sujeto se barra y barra al otro aceptando una pérdida. Esta pérdida es el objeto A. Este objeto debe estar perdido, es decir, fuera del sujeto. El problema es cuando se presentifica, como decíamos anteriormente, al modo de la melancolía, por ejemplo, o al modo de ese acto por el cual frecuentemente un sujeto se arroja desde la ventana, convirtiéndose él mismo, todo él, en objeto A. Es decir, que el objeto, si está separado del sujeto, puede funcionar como causa del deseo, mientras que si está en el sujeto, puede dar lugar, por ejemplo, al pasaje al acto. Pero digamos que en cada acto de la vida, también en un adulto, esta operación se reinicia. Y bueno, ¿cuántas veces en la clínica escuchamos a sujetos donde esta operación ha sido fallida? Así, por ejemplo, conozco a María, que llega a la consulta derivada por la médica de emergencias. Ha tomado un frasco de pastillas. A posteriori llama a sus padres y cuando llegan los médicos la encuentran somnolienta, sin reflejos. Llega a la consulta apesadumbrada y quejosa. Su primer relato es el conteo del sinnúmero de especialistas que la han examinado sin encontrar causa ni tratamiento para un dolor intenso de ingle y pierna derecha. Está casada, tiene un hijo de aproximadamente 10 años. Sus problemas conyugales la desanimaron para tener otros. Discusiones, agresiones físicas y verbales. María dice sentirse desvalorizada y abofeteada en su autoestima. Me es muy difícil alojar a María, que habla sin parar, sin pausas, sin escansiones. No hay cortes en lo que dice. No puedo prácticamente puntuar o simplemente decir hasta aquí por hoy. Algo le impide levantarse, aun cuando yo lo hago y me dirijo a la puerta. Entonces, a modo de acto analítico, diagramo sesiones más largas. ¿Cómo se frena una hemorragia verbal si no es dejando que drene? Me pregunto, ¿en qué punto de su historia no hubo pausa para ser escuchada? María está tomada por una gran impulsividad que la lleva a realizar conductas intempestivas y a comer vorazmente. Digamos que su cuerpo le pesa tanto como su vida. Es muy difícil reconstruir su historia. Es muy difícil historizar su infancia. ¿Hay neurosis infantil? Sabemos que es la menor de 3 hermanos, pero antes de que ella nazca, murió Luisita. María nace a continuación de esta muerte. Luisita, ¿habrá podido ser duelada? Es decir, sepultada simbólicamente. ¿O seguirá, como tantas pérdidas no elaboradas, personificándose en el cuerpo mismo de María? Muy de a poco aparecen palabras que dicen, es decir, palabras que no se deslizan metonímicamente sin enunciar nada. María ha desistido de su vida sexual. La mirada de su esposo se le torna insoportable, siniestra. Otra vez el objeto va presentificándose. Y así podemos recordar al hombre de los lobos, en sus sueños de angustia, observado por la funesta mirada imperturbable de los lobos.
miradas perseguidoras, invasivas, miradas que perturban y angustian. María no trabaja ni tiene amigos. Simbólicamente habita la casa de sus padres. Dice que le gusta la pintura. ¿Cuál es la estructura de María? No estamos en el campo de la psicosis, mucho menos en el de la perversión, pero tengo mis dudas de poder encuadrarla dentro de una neurosis. De momento, su transferencia es imaginaria. María no puede asociar ni recortar su síntoma. Dentro del poco margen de acción que me confiere, la ayudo, la estimulo, digamos, a ir a un taller para poder dedicarse a la pintura y pensarse como artista plástica. Afortunadamente, María puede sublimar y pintando es ahora ella la que mira. Sublimación que produce alivio, sublimación o sintón que viene siempre bien a la estructura, sea esta cual fuese. Tomar un frasco de pastillas, ¿fue un pasaje al acto o un acting out? Me inclino por lo segundo. Hubo un llamado. Descifrar el mensaje nos llevará tiempo y no sabemos si será posible. María quería representarse como muerta, tal como el caso de la hermanita que la precedió. ¿Por qué María se sostiene aún en el hogar de su infancia? Son solo preguntas. Mientras tanto, María ha construido nuevos lazos y ha mejorado la imagen de sí misma. Recordemos, el acting out es un llamado a la función paterna, un llamado para que esta función de corte haga corte y recorte lo que debe perderse. Es decir, el objeto perdido debe estar perdido para hacer lugar al deseo. En este sentido, Lacan nos dice que la angustia aparece cuando falta la falta, es decir, cuando no hay un lugar para la inscripción de la falta que genere el deseo. Ustedes saben que falo es el significante de la falta y también el significante del deseo. Por eso, dosificar la angustia no significa anularla, ya que es ella la que invita al movimiento, mostrándose, por supuesto, en las antípodas de la inhibición. Invita al movimiento para pasar del goce al deseo. Es muchas veces la señal que nos convoca a salir del goce del otro, sea como fuere que este otro se presente, ya que no siempre aparece bajo la imagen de la mantis. Puede, por ejemplo, presentificarse al modo de una satisfacción pulsional peligrosa para el sujeto, ya que este exceso, el exceso de una satisfacción pulsional peligrosa, podría dejarlo al margen del deseo. Recordemos también que la función paterna es la que anuda el deseo a la ley. En este sentido, el deseo nada tiene que ver con el capricho. La angustia, entonces, guardiana del deseo, opera como función paterna o convoca a la misma. Claro está que cuando fracasa en su función, no lleva al acto. Cuando fracasa en su función, a veces lleva al acting out, al llamado de esa función ausente, o, terriblemente, en el pasaje al acto, a la desesperanza y muerte en varios casos. La angustia, nos dice Lacan, es un afecto, en el sentido de que el sujeto está afectado. Es el único afecto que no engaña, en tanto los otros afectos, los otros sentimientos, como el amor, el odio, etc., pueden estar desplazados o sustituidos, ya que los significantes que los amarran, ustedes saben, están reprimidos. Pero la angustia,
como emergencia de lo real, se siente en el yo, se siente en el cuerpo. La angustia está presente en todas las estructuras. Quizás sea el autismo la defensa más radical contra la angustia al externarse el autista del yo y del otro. Bueno, creo que vamos cerrando. Por suerte, y como siempre, quedan muchas cosas por pensar. Por ejemplo, algo que podríamos desarrollar en otro momento es por qué las mujeres somos más proclives a la angustia y por qué el Hilflosigkeit se ha hecho mucho más presente en nuestra época al modo del ataque de pánico. Bueno, hasta aquí por hoy. Confieso que me ha sido difícil hablar al vacío. Me refiero a no verlos, a hablar sin su presencia. Gracias a los que puedan escuchar.